nuestro estudio, ¿sabes? Estaremos viendo cómo Jesús le dice a todo aquel que le sigue que primeramente tiene que ser su discípulo. ¿Está bien? Hay muchos que siguen a Jesús, o a un Jesús, pero pocos son los discípulos de Jesús. Lo cual, quiero animarte a que estés tomando notas. Te voy a dar dos formas o dos pasos a tomar para que tú puedas ser un discípulo de Jesús. Dos pasos a tomar para que tú puedas ser un discípulo de Jesús. ¿Está bien? Así que acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, es donde vamos a estar estudiando. Lucas capítulo 14, y vamos a estudiar del verso 25 al 33. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Y vamos a iniciar leyendo del verso 25 al 27. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Lucas capítulo 14, verso 25 al 27. Vamos a iniciar leyendo. Dice: grandes multitudes iban con él, hablando de Jesús, y volviéndose les dijo, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? Aquí Jesús se encuentra yendo a Jerusalén. Y Lucas, el escritor del Evangelio, nos dice que muchas personas venían con él. ¿Te diste cuenta en el verso 25 cuántas personas venían? Multitudes, dice Lucas. Esta palabra multitudes la vamos a encontrar muchas veces en los evangelios. ¿Pero qué significa la palabra multitud? La palabra multitud significa un cierto número imposible de contar al hombre. En aquellos tiempos no habían calculadoras, en aquellos tiempos no habían una forma para contar las personas, entonces por eso se le ponía el nombre como multitudes. Un número que no puede ser contado a simple vista del hombre. Entonces por eso los escritores usan esta palabra. Entonces, ¿qué quiere decir el escritor? Que muchas, pero muchas personas seguían a Jesús. Es lo que nos trata de decir. Pero date cuenta cómo en el verso 25, ¿qué es lo que hace Jesús con estas personas? Fíjate, acompáñame, verso 25, vamos a terminarlo de leer, y verso 26 y 27. Dice, volviéndose les dijo. O sea, la multitud seguía a Jesús, y Jesús, ¿qué hizo? Se volvió y le habló a esa multitud que le seguía. Fíjate lo que les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, no aborrece a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate qué más les dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? Yo me imaginaba a todas estas personas siguiendo a Jesús y diciendo esto: ¡wow! Ahí va Jesús, el popular, el que muchas personas le siguen. Mira, ahí va Jesús, el que puede arreglar nuestra situación, nuestros problemas. Vamos a seguirle. ¿Sabes? Muchas personas seguían a Jesús por un interés propio. ¿Sabes? No le seguían porque creían lo que Jesús había hecho por ellos, o lo que Jesús iba a hacer por ellos, que era perdón de pecados y salvación. Y sabes, hoy en día hay muchos que siguen a Jesús no porque creen en lo que Él hizo, no porque creen que Él murió por ellos, no porque creen que son pecadores y necesitan salvación. Muchos le siguen a Jesús por un interés propio. Lo cual te quiero preguntar esta mañana a ti. Yo también me hice esa pregunta. ¿Por qué estás siguiendo tú a Jesús? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo estamos siguiendo por un interés propio? ¿Lo estamos siguiendo porque queremos un milagro en nuestra vida? ¿Lo estamos siguiendo porque queremos un milagro de sanidad? Posiblemente estás con alguna enfermedad y estás viniendo a la iglesia con esa intención de que Dios te sane. ¿O quieres un milagro en tu matrimonio? ¿O quieres un milagro en tus hijos o familiares? ¿Sabes? Muchos siguen o vienen a la iglesia porque quieren pertenecer a un grupo de personas. ¿Qué es lo que busca uno cuando viene a la iglesia? Amor. Nadie te ama allá afuera. Y créeme, cuando llegas a una iglesia, lo primero que puedes recibir, en muchas iglesias posiblemente, es amor. Es escucharte. Es que oren por ti. Es que te den palabras de ánimo, ¿verdad que sí? Eso lo miramos en la iglesia. Y muchas personas vienen con esa intención a la iglesia.
Te pregunto, ¿está mal venir con esa intención? No está mal. Pero Dios quiere algo más de ti. Y Dios quiere que lo pongas a Él primero. Dios no quiere que le sigas con un interés. Con esa necesidad vienes. Con esa necesidad vienes, pero después Dios trata contigo, te ve tu condición y tú ya no le sigues por un beneficio. Tú le sigues porque le amas, porque estás agradecido con Él por lo que Él hizo por ti y lo que Él te ha dado. Y es lo que nos trata de decir Jesús. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿por qué estás siguiendo a Jesús tú? Espero que le estés siguiendo, no por un beneficio para ti, sino que le estés siguiendo porque le amas. Y quiere y estás agradecido con Él por lo que Él te ha dado. ¿Está bien, familia? Vemos a Jesús dándose la vuelta y confrontando a todas estas personas. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Que Jesús conocía a esas personas. Jesús sabía por qué le estaban siguiendo. Y no era porque creían en Él. Era por un beneficio propio. Y sabes, aquí lo que me llama la atención es que Jesús nos conoce a nosotros. La Biblia nos dice que a Dios no lo podemos burlar. Él nos conoce, Él sabe por qué estamos aquí. ¿Sabes? Si estás aquí por una necesidad, gloria a Dios. Dios quiere y puede ayudarte. Pero Él quiere primero que le sigas por creyendo en Él. ¿Está bien? ¿Cómo es creer en Él? Naciendo de nuevo, aceptándolo en tu vida. Y eso es algo que me interesa. Fíjate, aquel que quiere ser su discípulo, aquel que le quiere seguir, no por un beneficio propio, sino quiere obedecerle, fíjate lo que Él pide. En el verso 26 y 27, estamos en Lucas, capítulo 14, y vamos a leer verso 26 y 27. Fíjate lo que Jesús le pide a todas estas multitudes hacer para ser su discípulo. Verso 26, si alguno viene a mí, fíjate lo que les dice, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? 3 cosas nos está diciendo Jesús aquí. A ti que tomas notas, 3 cosas nos dice Jesús por medio de estos 2 versículos. Primero, que no le sigas por un interés propio. Lo primero que Jesús le dice a esas multitudes y te dice a ti esta mañana es que nunca le sigas por un interés propio. Si tú le estás siguiendo por un interés propio, créeme, tú no estás siguiendo a Jesús verdadero. Tú no eres discípulo de Jesús. Y hay algo muy interesante, y quiero que medites con eso conmigo. ¿Qué diferencia hay de que tú sigas a Jesús para que me vaya bien en el trabajo? Un ejemplo, si yo no estoy siguiendo a Jesús, me haré mal en mi trabajo. Si yo no sigo a Jesús, se van a poner feas las cosas en mi hogar. Si yo no sigo a Jesús, mis hijos no van a ir al cielo. ¿Y sabes? Ese es un gran error, porque estás siguiendo a Jesús por un beneficio. Entonces te digo esto, ¿qué diferencia hay en que tú vengas a la iglesia o vengas a buscar a Jesús, a que vayas con un brujo o con Satanás mismo? ¿Sabes? No hay ninguna diferencia, porque tú estás siguiendo por un beneficio propio. Si tú estás siguiendo a Jesús por un beneficio propio, de nada te sirve. Puedes ir mejor allá con Satanás o con un brujo y decirle, ¿sabes qué? Échame ahí una limpia para que me vaya bien en mi trabajo. Es lo mismo que estás haciendo. No eres un discípulo de Jesús. Y es lo que Jesús nos trata de decir esta mañana. No me sigas por un interés propio. Sígueme porque me amas. Sígueme porque quieres ser un discípulo mío. Y aquí te dice unas características. La segunda cosa que nos muestra, es que lo tienes que amar sobre todo a Jesús. Lo tienes que amar sobre todo. Fíjate lo que nos dice el verso 26. Si alguno viene a mí, tiene que aborrecer a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún hasta su propia vida. Yo la verdad antes no entendía esto. Incluso veo aquí ahorita mamás furiosas por lo que acabo de leer. ¿Cómo voy a aborrecer a mi hijo? ¿Qué te pasa? O a la esposa, ¿cómo voy a aborrecer a mi marido, a mi esposo o a mis hijos? ¿Qué Dios pide eso? Yo no lo entendía. Decía, ¿cómo Dios me pide que yo aborrezca a mi familia? No entiendo eso. ¿Tengo que aborrecer a mis hijos? ¿Pero sabes lo que nos trata de decir Jesús? Es que lo tienes que poner a Él por encima de todo.
Hay una historia en Génesis, capítulo 47. En Génesis capítulo 47 nos habla la historia de José. José fue aquel hombre que interpretó los sueños del faraón. Y José lo pusieron como segundo. Primero era el faraón y después José. Y José tenía un trabajo. El trabajo era almacenar 7 años de abundancia que iba a venir a la tierra de Egipto y después administrar esa abundancia para 7 años de escasez que iban a venir. Lo que hacía José básicamente era, le daban una computadora y él daba comida, porque había escasez en todo Egipto. Y sabes, la Biblia nos dice que todo el pueblo de Egipto empezó a vender todo porque no tenía alimento. Empezó a vender tierras. En aquellos tiempos los hijos se vendían como esclavos. Si tú tenías alguna deuda, tú podías tomar a tu hijo y venderlo como un esclavo. Y tu hijo ahora le pertenecía a otro. Entonces todo ese pueblo vendió a sus hijos. Vendió a su esposa, un ejemplo. Vendió todo. Y sabes, llegó el momento que ellos se tuvieron que vender a sí mismos al faraón para que les dieran de comer. ¿Sabes qué es lo que me impacta de esta historia? Que José les dijo estas palabras. Cuando ellos decidieron darse ellos mismos al faraón, les dijo: ahora le pertenecen al faraón. Entren y tomen todo lo que necesitan. ¿Te das cuenta? Así es nuestro Dios. Tú no tienes que esperarte a perder todo para poner a Dios primero. Tú no tienes que esperar que se te acabe absolutamente todo, que llegues hasta el suelo para venir a Él, como este pueblo. ¿Sabes? Él quiere que vengas, que te entregues a Él. Y lo que Él te está tratando de decir, que en Él vas a tener todo. Solamente ponte a pensar en esto. Levanta tu mano si crees que teniendo a Dios tienes todo. Claro que sí. Teniendo a Dios tienes todo. Y sabes, ese es nuestro problema como seres humanos. Queremos tener todo aquí. Por eso Jesús te dice: hey, no tienes que poner a tus hijos primeros antes que a mí. Porque lo único que vas a hacer es perder a tus hijos. Tienes que ponerme a mí primero en tu hogar, en tu matrimonio. Y sabes, todo va a venir a ti. Porque ahora yo estoy contigo. Ahora tú estás conmigo. Y es lo que nos trata de decir Jesús aquí. Vete que le digas: te aborrezco, mujer. No, ¿verdad? Te aborrezco, hijo. No, lo que Jesús nos trata de decir es que lo pongas a Él primero. Y es entregándole tu vida a Él. Cuando tú haces eso, tú puedes ser un discípulo de Jesús. Fíjate la tercera cosa que nos muestra. La tercera cosa que nos muestra es que Él quiere que lo obedezcas. Él quiere que lo obedezcas. Fíjate el verso 27 lo que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? En aquellos tiempos la cruz representa, bueno, en aquellos tiempos la cruz siempre ha representado muerte, pero en aquellos tiempos cualquier hombre que cargaba su cruz significaba algo. Y significaba que ese hombre iba directamente a su muerte. Ese hombre ya no iba a regresar. Cuando tú mirabas a un hombre cargando una cruz, decías: ok, ese hombre ya va directamente a su muerte, ya nunca va a regresar. ¿Y sabes? Es lo que Dios nos está pidiendo. Que nosotros caminemos, no buscando cosas de este mundo, sino que buscando primeramente el reino de Dios. ¿Sabes? Cuando tú mueres a ti mismo, Dios te va a poder usar. Tú vas a ser un discípulo de Jesús. Y es lo que Él te está diciendo: si tú no cargas tu cruz, tú no vas a poder seguirme. Porque tú no estás muriendo a ti mismo. Tú vas a seguir tus placeres, tú vas a seguir lo que tú quieres para ti. Y tú nunca me vas a poner a mí primero. Y es lo que Jesús nos pide: cargar nuestra cruz. Y es algo que tenemos que hacer para poderle seguir y ser sus discípulos. ¿Está bien, iglesia? Aquí llegamos a nuestro primer paso para poder ser un discípulo de Jesús. Nuestro primer paso para poder ser un discípulo de Jesús es: decide tú ser un discípulo de Él. Decídelo. Decide ser un discípulo de Jesús.
¿Cómo puedo yo decidir ser un discípulo de Jesús? Que entra en tu vida, naciendo de nuevo, aceptándolo. Pero puedes decir, oye, pero yo ya acepté al Señor. Yo ya nací de nuevo, yo soy hijo de Dios. Está bien. Cada día tú tienes que cargar tu cruz. Cada día tú tienes que morir a ti mismo. No es de que aceptes a Jesús y ya todo se acabó. Ya empiezas a caminar perfectamente. No. Dios va a tratar contigo, Dios te quiere usar, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Constantemente le fallamos a Dios. Y si tú no mueres a ti mismo, si tú no cargas tu cruz, tú no vas a poder obedecer. ¿Está bien? Entonces cada día tienes que tomar esta decisión. Yo voy a decidir seguir a Jesús, cargar mi cruz, ser su discípulo. Vamos a continuar nuestro estudio, iglesia, por favor. Acompáñenme. Vamos a leer versos 28 al 30. Lucas capítulo 14, verso 28 al 30. Vamos a continuar nuestro estudio. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el gasto? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacerle burla de él. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús nos habla de calcular el costo si decides ser su discípulo. Y ¿sabes? Nos muestra un ejemplo de un hombre que calcula el costo. ¿Sabes? Dice que este hombre se sienta y empieza a calcular si en realidad tiene lo necesario para terminar lo que va a empezar. Y ¿sabes? Hablando de sentarse, básicamente él se sentó para tomar decisiones. Y ¿sabes? Yo como tu pastor y como aquí en Guatemala tengo varias decisiones que posiblemente después voy a tomar. Y quiero que me ayuden ustedes, iglesia. Está bien, esas decisiones son muy importantes para mí y pronto me voy a enfrentar a ellas. Y yo quiero tomar la mejor decisión. ¿Sabes? Ahí les va la pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Churros o mixtas? Va a llegar ese momento donde me va a preguntar el taquero o el que vende comida, ¿qué quieres? ¿Churros o mixtas? Yo necesito tomar una decisión. Necesito sentarme y meditar en esa decisión. A ver, levante su mano, ¿quién quiere churros? ¿Mixtas? 4. Ok. Yo creo que va a ser las dos, empate. Otra decisión, a ver. ¿Qué prefiere? ¿Caqui o pepián? A ver, levante su mano, caqui. 4, 5. Ok, pepián. 2, 3, 4, 5. ¡Ah! La otra es doble. Me gusta, voy a tener que decir doble. La última ya acabamos. ¿Atón de elote o de plátano? A ver, elote, ¿quién levanta elote? Sí, está ahí el elote. ¿Sabes? Me puse a pensar, dije, ¿qué decisiones voy a tomar luego? Y yo creo que esas decisiones vienen. Entonces quería preguntarles, iglesia. Pero vamos a regresar, ¿está bien? Fíjate lo que va a pasar si tú no calculas el costo de seguir a Jesús. Si tú no calculas el costo de seguir a Jesús, fíjate lo que va a pasar. Verso 30 nos dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando tú no calculas el costo de seguir a Jesús, tú no vas a poder acabar lo que empezaste. Y sabes, lo vemos constantemente en la iglesia. Muchas personas vienen, muchas personas se pueden aprender hasta las canciones y las alabanzas. Incluso pueden servir en la iglesia. Pero sabes, tarde y temprano se van de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no calcularon el costo de seguir a Jesús. Dijeron, sí, está bien, yo muero a mí mismo por mis fuerzas. Sí, está bien, yo voy a cargar mi cruz por mis fuerzas. Y sabes, cuando tú haces esto, créeme, va a llegar el momento donde tú te vas a ir. Y por eso Jesús te dice, hey, tienes que calcular la decisión que estás tomando. Si en realidad quieres seguirme, tienes que ser mi discípulo. Y es lo que Jesús le está diciendo a estas miles de personas que lo están siguiendo. Sé mi discípulo primero. Toma esa decisión. ¿Sabes? La Biblia nos habla
de 4 tipos de tierra y uno que tira la semilla. ¿Sabes? La semilla representa la palabra de Dios. Y la tierra, los 4 tipos de tierra representan 4 tipos de corazones. Y lo vemos en una parábola en la Biblia. Dice la primera que tira la semilla y cae en tierra dura, seca. Y eso habla de un corazón duro. La Biblia habla mucho del corazón. Es muy importante tu corazón para aceptar la semilla. La Biblia dice que ese corazón duro cae la semilla y que viene la ave, y la ave representa a Satanás. Y Satanás viene y toma la semilla y se la lleva. Y sabes, muchas personas así están aquí en la iglesia. La Biblia es muy clara, y no porque estemos aquí significa que hemos recibido la palabra. Significa que somos discípulos de Jesús. ¿Y por qué te lo digo? No para que te sientas mal, nunca. Te lo digo porque está en la Biblia, y Jesús quiere eso, quiere hacerte, quiere mostrarte esa verdad. Que de nada sirve que estés siguiendo a Jesús de lejitos. Él quiere que seas su discípulo. Hay otro tipo de corazón. Cae la semilla y empiezan a crecer mallas, matorrales al lado de él. Y sabes, eso significa cuando vienen las cosas de este mundo. Tú vienes a la iglesia y empiezas a querer seguir a Jesús, pero las cosas de este mundo te jalan. Poco a poco te va jalando las cosas de este mundo. El dinero, sueños, placeres tuyos, te empiezan a jalar. Y sabes, la semilla muere. Hay personas que vienen aquí, pero nunca dejan el mundo. Hay personas que están aquí y gloria a Dios, te digo, está bien seguir a Jesús, está bien venir por una necesidad, pero tienes que saber que Jesús no quiere que lo sigas así. Jesús quiere que seas su discípulo. Y por eso Él le está hablando. ¿Sabes? Hay muchas personas que vienen, pero no quieren dejar el mundo. Tú, quiero decirte, tú no eres un discípulo de Dios. Tienes que ponerlo a Él primero. Tienes que entregarle tu vida. Hay otro tipo de corazón. Y nos habla de aquel que viene en las pruebas. ¿Y qué hace? Suelta las cosas de Dios y se va otra vez donde estaba. ¿Cuáles son esas pruebas? En tu matrimonio, en tu hogar, cualquier enfermedad, cualquier pérdida de un familiar, lo más que amas, probablemente ahí va a ser tu área. Y sabes, cuando vienes a las cosas de Dios, no todo va a ser maravillas. Van a empezar a venir pruebas. Y la Biblia nos habla de eso. Para crecer espiritualmente, pero también para mostrar simplemente si eres un discípulo o no. Y sabes, hay muchas personas que viene la prueba y ya no quieren nada de Dios. Pero está el último corazón. Y esa la Biblia le llama la tierra buena. Y es donde cae la semilla y crece y da fruto. ¿Sabes? Es lo que Jesús nos trata de decir. Tienes que calcular el costo, tienes que tomar una decisión. Y si tú no quieres tomar esa decisión, realmente de seguir a Jesús, de ser su discípulo, tú no vas a terminar lo que has empezado. Y sabes, eso es lo más triste. Porque hay miles de personas engañadas, pero en realidad está siguiendo a otro Jesús. Jesús dijo esto: yo soy el camino. ¿Qué trataba de decir Jesús? Que hay muchos caminos aquí en la tierra. Hay muchos Jesuses, pero solamente hay uno que te lleva al cielo, y es el que habla la Biblia. Y ese Jesús te está pidiendo que seas su discípulo primeramente si lo quieres seguir. ¿Está bien, familia? Fíjate qué pasa cuando tú no obedeces. Cuando tú escuchas la palabra y simplemente dices, yo no voy a hacer, me da igual lo que digan. Fíjate en Mateo capítulo 7, versos 24 y 27. Mateo capítulo 7, versos 24 y 27. Mira lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que obedece la palabra de Dios es este hombre que edifica sobre la roca, sobre Cristo. Pero fíjate, aquel que no obedece, verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no decide ser un discípulo, dice,
verso 26, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si tú no tomas la decisión de ser un discípulo de Jesús, tú estás edificando sobre la arena. ¿Qué significa? Que el que está en Cristo, como el que no está en Cristo, están edificando. Tú los puedes ver aquí en la iglesia y tú dices, wow, sí, están edificando las cosas de Dios. Pero el fundamento nunca fue la roca, nunca fue Cristo. Nunca viniste a Dios, nunca viniste a Cristo, nunca decidiste ser su discípulo. Y como tú no hiciste eso, tú estás fundando todo sobre la arena. Y va a venir tormento, va a venir cosas, y créeme, lo que tú edificaste va a caer, porque no está en la roca. Es tan clara la Biblia. Él quiere que pases la eternidad con Él. Él quiere usarte aquí, pero Él también te quiere dar algo más, y es vida eterna. ¿Y sabes cuál es el peor engaño? Que tú no aceptes venir a Jesús, no aceptes ser un discípulo, y dice la Biblia que vas a estar allá enfrente de Dios, y Él te va a decir, ¿quién eres tú? No te conozco. Y sabes, esos hombres, ¿te imaginas lo que van a decir? Pero yo hice milagros. Una persona que hace milagros no asegura que es hijo de Dios. Satanás hace milagros. Entonces pregúntate si en verdad, y si eres un discípulo de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios que ya has tomado esta decisión. Y es lo más hermoso. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo verso 31 al 33. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Lucas capítulo 14, verso 31 al 33. Dice, ¿o qué rey? Hace otra pregunta. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía de lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús nos da un ejemplo y nos muestra a un rey que va directamente a la batalla. Y este hombre contaba con 10,000 hombres, pero el que venía en contra de él contaba con 20,000 hombres, o sea, lo doble de fuerte, de poderoso. Y sabes, nos da el ejemplo de que este hombre consideró su situación y dijo, no, ese rey todavía no viene a atacarme, y yo considero que él me va a vencer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar ese paso, voy a ir con ese rey y le voy a pedir paz. Ahora te pongo otro ejemplo. La Biblia nos dice que cuando tú no eres un discípulo, cuando tú no eres un hijo de Dios, tú eres enemigo de Dios. Así nos dice la palabra. Entonces, imagínate a ti que no tienes a Cristo enfrentándote a Dios. Él es tu enemigo ahorita. Entonces te invito a que consideres tu situación. Hazte esta pregunta: ¿crees tú que puedes vencer a Dios? No lo creo. ¿Crees tú que tengas una mejor estrategia para darle la vuelta a Dios y no te venza? No. A Dios nadie puede burlar. Entonces ahí estás considerando tu situación. Y tu situación es que vas a perder. Tu situación es que tú no vas a entrar al cielo. Tu situación es que tú no eres un discípulo de Jesús. Pero aquí este hombre fue sabio. El insensato va a decir, me da igual. Pero el sabio va a decir, wow, yo he considerado mi situación. Yo sé que yo no soy un discípulo de Dios. Y va a haber pérdida. Él me va a vencer. Entonces ya él toma la decisión de ir y hacer paz. ¿Cómo puedes hacer paz con Dios? Fíjate lo que le dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cuando tú vienes a Jesús, tú ya no eres enemigo de Dios. La paz viene por medio de Jesús. Entonces es necesario
Y es lo que nos trata de decir el escritor. Aquí llegamos a nuestro segundo paso para ser un discípulo de Jesús. ¿Y que tomas nota? Segundo paso para ser un discípulo de Jesús. Y es: decide rendirte a Jesús. Decide rendirte a Jesús. Cuando tú decides rendirte a Jesús, vas a ser un discípulo de Jesús. En medio de toda prueba, Jesús va a estar contigo. En medio de toda situación, Jesús va a estar contigo. Pero necesitas rendirte a Él. ¿Sabes? Para terminar, estaba meditando en todo lo que Jesús nos pide para podernos seguir como un discípulo. Y ¿sabes? Me imaginaba un contrato. Un contrato todo diferente a un contrato terrenal. En los contratos terrenales te dicen cosas agradables a tu oído, pero en letras chiquitas, ¿qué te dicen? Es un fraude, que tienes 200% de interés, que si no pagas te van a quitar tu casa, pero en letras chiquitas, ¿verdad? Nunca te dicen eso. Y sabes, así es Satanás. Él te va a dar palabras agradables a tu oído. Él te va a ofrecer cosas de este mundo. Pero sabes, abajo en letras chiquitas, Él no te dice que vas a tener una vida miserable. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el ojo del hombre jamás se va a saciar. El ojo del hombre nunca va a estar contento. Siempre queremos más y más. Y eso significa que no vas a estar en paz nunca. Eso significa que tú no vas a vivir tu vida feliz que tanto te imaginas. Nada te va a saciar. Y eso es lo que no te dice Satanás. Satanás te dice: hey, yo te voy a dar esto y esto de este mundo. Pero tú siempre vas a querer más. Esa es nuestra naturaleza. Satanás nunca te dice que vas a pasar la eternidad en el infierno. La eternidad, o sea, no hablas de 5 años. Incluso Satanás nunca te va a decir que posiblemente no vas a durar ni 5 años aquí en la tierra más. Es un año lo que Satanás te ofrece. Pero sabes, todo lo contrario es lo que Jesús te ofrece. Jesús, en el contrato que te ofrece, hay en letras grandes, no pequeñas, en letras grandes te dice: primero tienes que ser mi discípulo, y después viene todo lo que Él te ofrece. Que Él va a estar contigo, que Él te va a ayudar, que Él te va a revelar su palabra por medio de su Espíritu Santo. Él te va a dar todo, y aparte te ofrece vida eterna. Pero primero tienes que ser su discípulo, te hace ver. ¿Sabes? Si tú no has tomado esta decisión de ser un discípulo de Jesús, y ahorita en esta enseñanza tú consideraste primeramente tu condición, y es que tú no puedes contra Dios, tienes que considerar y hacer la paz con Dios. Y no hay otra forma sino por medio de Jesucristo. Si tú calculaste el costo y te das cuenta que estás siguiendo a Jesús, no porque crees en Él, sino solamente lo sigues por un beneficio para ti, créeme, tú no eres discípulo de Jesús. Y la Biblia nos dice que todo aquel que empieza, edifica, no sobre Cristo, sino sobre otra cosa, va a caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir a Jesús. Si tú no has tomado esta decisión de ser un discípulo, de entregarle tu vida a Dios, de ponerlo por encima de todo, de nacer de nuevo, esta es tu oportunidad esta mañana. Si tú no lo has hecho, solamente levanta tu mano.